¿Cómo están? ¿Bien, bien? Oiga, se ven muy bien. Y mire que en el día de ayer, aquí en la casa hubo un tiempo de abstinencia, ¿sí? O de ayuno, ¿ya? Yo le llamo abstinencia porque pues es lo que enseña la palabra realmente para esos tiempos parciales. Pero mire que ese tiempo de abstinencia estuvo tan espectacular que usted no se puede perder el próximo. Sí, eso es cada mes. Uno necesita al mes abstenerse medio día de trabajar, porque muchos no vienen por trabajar, no está malo, pero no vienen por trabajar, de abstenerse de descansar, porque muchos no vienen por cansancio, ¿sí? Porque pues tienen toda la carga de la semana, abstenerse de comer, porque pues muchos no vienen por desayunar, ¿cierto? Porque ese es el día que salía a desayunar a McDonald's o por ahí esos desayunaderos tradicionales o en el tradicional de la casa, ¿sí? Cuál sea el caso de alguno de ustedes, no sé, pero no se lo pierda. Dígale a la persona que tiene a su lado, el otro no me lo voy a perder. Así se lo dijo, hermano. Eso póngame luz para yo mirar. Mire que hablando ayer del tiempo de ayuno, que vuelvo y les digo, fue espectacular. El Señor usó grande y poderosamente a un grupo de hermanos y hermanas, ¿sí? Ya toca pues hacer diferencias, sí, según la lengua española, a hermanos. Primero decíamos hermanos y queda todo el mundo incluido. Pero si yo digo ahorita hermanos, de pronto las mujeres quedan diciendo, bueno, ¿y yo qué? ¿Sí? ¿Cierto? Bueno, entonces usó un equipo muy espectacular de personas que trabajaron bajo una unción espiritual, un tema que colocó el ministerio pastoral para que girara el día de ayer. Usted no vino, se lo perdió, pero le diría, no se pierda el próximo, porque Dios hace cosas muy gloriosas a través de esos tiempos. Para mí fue un día de santificación. ¿Sí? Fue un tiempo de santificación y fue un tiempo de ser libres de muchas obras que a veces molestan, porque nosotros los creyentes, de una manera u otra, tenemos luchas diarias contra las obras del mal que saben dónde y de qué manera y en qué sitio se pueden manifestar en esos creyentes, así como cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos entregado nuestro corazón a Cristo Jesús y somos creyentes, somos cristianos, ¿sí? Pero no podemos olvidar que hay un pasado de donde nosotros venimos y que ese pasado, el que mejor lo conoce es el diablo. Yo no sé si usted me entendió esa. Porque cuando Dios nos perdonó por todas esas cosas del pasado, ¿cuántos han sido perdonados por las cosas del pasado? Todos, ¿cierto? ¿Todos? Levanten la mano los que no. Todos. Hemos sido perdonados por las cosas del pasado porque nosotros no llegamos a Cristo sin cargas espirituales, emocionales y materiales. Entonces, todas esas cargas nos tenían atrapados en el pasado y el Señor, para recibirnos en su cuerpo, para pasarnos a ser parte de su reino, perdonó eso. Y dice las Sagradas Escrituras en el libro de Miqueas que todo lo que Dios perdona lo echa al fondo del mar y Él no vuelve a acordarse de esas cosas, ¿sí? Pero que Él no se acuerde no quiere decir que el diablo no. El diablo sí se acuerda, ¿sí? Y entonces el diablo sabe por dónde están las debilidades de cada uno de nosotros. El enemigo nunca nos tentará con algo que nosotros no hayamos hecho en el pasado. ¿Estamos claros? Si usted viene del mundo del alcohol, el alcohol será su mayor rival. ¿Para qué? Para usted estar en las cosas de Dios. Si usted viene del mundo de la prostitución será su mayor rival.
Si usted viene del mundo de la incredulidad, de la idolatría y de esas cosas, ese será el mayor rival. Y así sucesivamente, todos tenemos un rival. No sé si usted comparta esa verdad conmigo, pero todos la tenemos. Ahora, ¿cómo nosotros trabajamos para que ese rival sea vencido? A través de pasar tiempos de santificación. Los tiempos de santificación tienen que ser constantes porque el rival, según las Sagradas Escrituras, está como león rugiente buscando a ver quién le da la oportunidad para volverlo atrás. ¿Estamos claros? Entonces, con esto yo les digo que el próximo mes, en una fecha parecida a la de ayer, aquí los vamos a estar esperando. Sí, porque esa lucha que dice la Escritura no es contra carne, no es contra sangre, no es contra el hermano, no es contra la esposa, no es contra el esposo, no es contra los hijos. Esa lucha es una lucha espiritual que se libra desde aquí, desde donde nosotros estamos, en el reino espiritual, o sea, por allá arriba en los lugares celestes o celestiales, y esa lucha la libramos todos. Ahora, ¿quién pierde esa lucha? El que no sabe de lo que yo le estoy hablando. Porque independientemente de que el conocimiento haya sido esculcado con la palabra, inculcado por ella, desafiado por ella, independientemente de eso, igual el enemigo va a estar buscando la forma de hacerlo volver atrás a usted. Y yo creo que usted sabe de esto y por eso no me detengo en comentárselo mucho, porque hay una realidad y es que en el mundo espiritual, que muchos de nosotros o muchos de ustedes conocemos, ¿sí? Está todo lo que usted necesita para vivir en santidad y está todo lo que usted necesita saber, que si no lo sabe, si no lo sabe, si no lo aprende, si no lo descubriña, si no lo busca, si no se mete con Dios para encontrar eso, entonces allá el enemigo también tiene todo, absolutamente todo lo que necesita para robarse la bendición que Dios ha colocado en su vida, porque yo considero que usted es una persona bendecida. ¿Cuántos me lo entendieron? ¿Sí? Ahora, de pronto aquí entre nosotros hayan personas que no han recibido a Cristo o que necesiten reconciliarse, porque pues eso es una realidad en todas las reuniones cristianas. Unos tienen que reconciliarse, otros necesitan recibirlo. ¿Quién lo recibe? El que nunca ha hecho la oración de fe para recibir a Cristo. ¿Quiénes se reconcilian? Los que han sido parte del cuerpo de Cristo siguen siendo parte de él, pero de pronto están con muletillas espirituales en su corazón que les están impidiendo ser salvos, como dicen las Sagradas Escrituras, por cuestiones de carácter, por cuestión de sentimientos, por cuestiones de emociones, por cuestiones espirituales e inclusive materiales. Entonces, como de todo eso abunda en el mundo que nosotros vivimos, o sea, aquí abajo, ¿ya? Entonces es muy bueno cada que uno tenga la oportunidad de rehacer o de reconvenir o de volver a hacer esa oración de fe para uno siempre estar claro y consciente de que es salvo. Ayer yo escuchaba aquí desde este altar que a alguien que en este momento no recuerdo, pero sé que la memoria me va a poner en contexto de que todos nosotros tenemos luchas espirituales muy complicadas. ¿Por qué? Porque trabajamos con gente o personas que no son creyentes y entonces a veces nos sacan la chispa en colombiano, nos mueven el carácter de manera negativa, nos sacan rabia, nos sacan así cositas como esas y a veces se dicen palabras que no se deberían de decir, a veces se hacen acciones que no se deberían de hacer y uno deja eso ahí guardado y hace la del gato. Tapa y sigue derecho. Cuando uno tapa y sigue derecho, la salvación de uno está pero bien comprometida. El testimonio de uno queda pero bien comprometido. ¿Sí? Entonces, es bueno tener en cuenta que en un tiempo de santificación
Entonces, todo eso que estaba por ahí tapado se saca y vuelve y queda, no para la próxima, sino que vuelve y queda bien. ¿Cuántos me lo entendieron? Pues mire que me introduzco de la siguiente manera, usando eh, una ilustración, o como ilustración más bien, un comentario real, y lo uso porque una de las hijas yernas, no está bien dicho, nueras, ¿sí? Pero que sí era, ayer lo utilizó, ¿sí? Eh, pues mire usted que nosotros estuvimos en un paseíto familiar hace como unas 2 semanas atrás, y en ese paseíto se presentó una situación, y la situación que se presentó logró mover el ánimo, ¿sí? De no todos, pero de gran parte, incluido el suscrito, ¿ya? Entonces se movió el ánimo de una manera negativa e humillante, ¿sí? Porque se hizo el arreglo por ahí de un paseo, no se decidió muy tarde de que no se hacía. Los dueños de la compañía del paseo dijeron que lo cobraban porque igual pues no se había cancelado con tiempo, y bueno, y que los carros habían llegado, etcétera. Y el punto fue que pues se prendió la cosa y salieron los apellidos a relucir. ¿Usted sabe lo que representa el apellido en una persona? ¿Cuántos saben lo que representa el apellido en una persona? Diga conmigo, el carácter. ¿Sí? Entonces salieron los caracteres, el carácter está bien dicho, yo creo, ¿no? O los caracteres, lo digo así como medio en inglés, caracteres, por ahí con una H perdida, porque no sé si se pueda pronunciar en plural, pero salieron a relucir. ¿Por qué digo eso? Porque los hombres tenemos un carácter para mostrar. Las mujeres tienen dos para mostrar. ¿Cuál se mostró? Yo no sé. Pero lo que sí está claro fue que se mostró, ¿ya? No con palabras malas porque pues somos evangélicos, no con palabras deshonestas porque somos cristianos, no con palabras imprudentes, así de gravedad, muy imprudentes sí, pero no de gravedad, porque pues somos pastores, ¿ya? Y es en donde yo quiero que usted me entienda, que para uno, para uno tener un mal momento, ser cristiano, ser cristiano no es suficiente para ser librado de ello. Solamente la persona que está en una expectativa diaria de santificación es la persona que puede vencer esos momentos aun cayendo en ellos. Ustedes me entienden eso, ¿no? Entonces, yendo así ligeramente en esto que yo les cuento, yo recuerdo que la cosa quedó así, apagada, ¿no? Por mi parte. Pero por la noche yo sentí que todavía había fuego en el asunto. Le pregunté a mi esposa, bueno, exactamente qué fue lo que pasó. Y ella me contó paso por paso cómo había sido. Y entonces, pues yo me acosté y yo no sé si fue Dios, si fue la emoción, si fue el sentimiento, qué fue, pero yo no pude dormir. O sea, yo no pude conciliar el sueño de la manera que yo lo concilio. Yo no soy una persona que duerma mucho, pero al menos mis 6 horas yo las duermo muy bien. ¿Sí? Yo me acuesto a las 11 y a las 4 de la mañana yo ya estoy mirando para el techo, ya estoy mirando a ver. ¿Ya? O sea, yo no soy dormilón, pero se me hace raro cuando no puedo dormir. Y entonces me puse yo, y mire usted que el Señor me dijo, ustedes están cometiendo una injusticia. ¿Sí? Y me dijo, ¿por qué? Y entonces, por la mañana, desperté a mi esposa, que para mi esposa, esa levantada a las 6 de la mañana, eso es un sacrilegio. Y le dije, el Señor no me dejó dormir anoche, pues yo no la dejo dormir a usted de aquí para allá, porque al fin y al cabo esto es culpa de todos. Necesito que a las 7 estemos abajo en la oficina, ¿no?
¿sí? Porque yo voy a arreglar este chicharrón con la persona, pero por sobre todo con Dios, ¿ya? Y nos levantamos y eso estaba cerrado, ¿ya? Esperamos un ratico, abrieron y yo creo que fue el primer cliente de esa tribuna. Entramos y hablé con la señora, le pedí perdón, le dije, son cosas que suceden en momentos que uno no entiende, pero hágame el favor y nos perdone y le pido perdón por todos los involucrados en el tema, ¿sí? Yo en un ratico le bajo la tarjeta, la pasa y acabadas son cuentas, porque por plata no se puede tener problemas, ¿sí? Ellos asumieron la mitad del problema porque tenían la culpa de la mitad del problema y nosotros asumimos la otra mitad y ahí quedó, ¿sí? Les cuento esto para decirles lo siguiente. Para nosotros, en este día, tenemos un tema para compartir que quiero compartirlo de una manera mesurada para que usted me lo entienda, ¿sí? Y ese tema dice que el sello de la victoria está en el Espíritu. ¿Cuántos me entienden eso? El sello de la victoria está adentro de nosotros, para todas las cosas. Y la palabra que he escogido para ello está en el libro de Isaías, capítulo 10, verso 27, en donde la palabra dice que acontecerá en aquel tiempo, ¿sí? Quiero que usted tenga en mente aquel tiempo, porque esta palabra es una palabra de orden mesiánico, ¿sí? ¿Qué quiere decir que esta palabra sea mesiánica? Quiere decir que estaba sucediendo como 700 años antes de Cristo, o sea, estaba siendo evidente a través del profeta como 700 años antes de Cristo, pero que era una palabra que se iba a disfrutar en los tiempos de Cristo y de ahí en adelante. Ahora, ¿cuál es el pueblo de Dios del tiempo de Cristo de ahí en adelante? Sigue siendo el pueblo judío, pero nosotros, según las Sagradas Escrituras, hemos sido injertados dentro de ese pueblo a través de ser injertados por el glorioso evangelio en el tallo original. ¿Cuál es el tallo original? Cristo. Ustedes me entienden eso, ¿verdad? Entonces, todos los que estamos acá, pues creo yo, no sé, ninguno de nosotros puede decir que ha nacido bajo el amparo directo de la tribu de Judá, o sea, no somos judíos, ninguno. Pero por ser creyentes en Jesucristo, hemos pasado a heredar las promesas que Dios hizo. ¿A quién? A Abraham, el padre de toda esa estirpe israelita, de donde salen los judíos, ¿sí? Como se los he dicho en otras oportunidades, todos los judíos son israelitas, aunque todos los israelitas no son judíos, ¿ya? O sea, ellos están en el mismo asunto nuestro, los que no son judíos. Nosotros somos injertados allí porque nosotros somos parte por creer en el Señor Jesucristo, según dice la Escritura, nosotros somos parte de ese pueblo de Dios del que hablan las Sagradas Escrituras, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, dice aquí, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Me gustaría leerlo otras dos veces. ¿Cuántos son buenos acá con la memoria? Pues yo diría que todos, ¿no? Porque todos tenemos memoria, tenemos cerebro, vamos a estrenar la memoria. Sí, de pronto hay que estrenarla, ¿sí? Entonces, yo creo que todo lo que uno repita 3 veces con el entendimiento se le queda a uno adentro, ¿sí? Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Repítalo sin mirar. Amén. Yo creo que lo repitieron bien en diferentes tiempos, pero viendo esto sea una canción nos enredamos. Pero eso que dice la palabra que acontecerá en aquel tiempo está hablando para este. O sea, está hablando de Jesús en adelante. En aquel tiempo. Acontecerá en aquel tiempo
que su carga será quitada. ¿Y será quitada de dónde? De tu hombro. Y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Yo quiero que miremos algunos valores que tiene esta palabra para poderla entender y poder entender que es para nosotros, ¿sí? Cuando uno la lee en otras versiones, ¿sí? Entonces, en otras versiones dice, no habla de unción, sino de grosura, ¿sí? En otra versión habla ni de grosura, ni tampoco habla de unción, sino de grasa, ¿ya? Ahora, ¿por qué habla de esa manera? Porque cuando se habla de yugo, y me tocó entrar a Google y me tocó entrar a YouTube para poder entender bien de qué se estaba hablando. ¿Por qué razón? Porque yo no conozco el campo, ¿sí? O sea, yo no conozco cómo se alista la tierra para colocar semilla en ella. O sea, yo de eso no tengo ni la menor idea. Pero gracias a Dios por estos medios que hay ahora, porque le queda a uno muy fácil entrar y analizar, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy en esa, me acuerdo de dos cosas. Una de ellas, recuerdo también un paseo familiar por allá en el eje cafetero en Colombia, que fuimos con parte de la familia. Y entonces, en ese lugar a donde fuimos, tenían un mundo de máquinas para que los niños montaran cosas que pues, a ellos les gustan, ¿sí? Pero también habían cosas como de mucho interés para uno. Y una de las de mucho interés para uno era que había una enseñanza de cómo crecía el café. Bueno, primero que todo, cómo lo sembraban, cómo crecía y todos los detalles del café, porque pues nosotros somos cafetaleros allá en esa región. Y entonces a mí me interesó eso, a mi esposa le interesó y le dijo a una de las nietas, venga que van a presentar la cosa del café allí, nos van a enseñar cómo hacerlo. Y ella dijo, no, no, eso lo podemos aprender por YouTube, creo que fue que dijo, por YouTube, eso lo aprendemos por YouTube. No, que es bueno que aprenda para que le enseñe a las niñas cuando llegue a la escuela de regreso. Y ella dice que vean YouTube. Nosotros vamos a montar en esa rueda y a tirarnos por esos resbaladeros. O sea que todo bien así como bien, como si fuera una persona de mucha edad, ¿ya? Eso me llama la atención porque en esta parte de la enseñanza, porque cuando uno se viene aquí, en el caso mío, quizás no sea el de todos, pero creo que sí el de muchos, cuando a uno le hablan de yugo, uno no sabe de qué le están hablando, pero en un lenguaje coloquial que lo podamos entender todos, es un palo, ¿sí? Sencillo, es un palo, ¿ya? Y ese palo se lo colocan a dos bueyes de la pelota esa que tienen aquí atrás, ¿ya? ¿Cómo se llama la pelota que tienen aquí atrás? La joroba, no, no sé, yo no son jorobados, ellos lo que tienen es manteca ahí. La pelota, vamos a ponerlo ahí porque no sé cómo se llama eso. El lomo. No, el lomo queda por aquí. La pelota, ¿sí? Entonces lo colocan ahí, ¿ya? Y de ahí, entonces se lo amarran, se lo organizan, pues para que no se mueva. Colocan dos bueyes y los unen con esa madera para que entonces de esa madera, del centro de esa madera, coloquen el aparato para arar la tierra y para dirigir la yunta, ¿sí? Entonces, cuando ya tienen eso hecho de esa manera, una persona va detrás dirigiendo la yunta para que eso se vaya derecho y para que voltee los dos animales y haya una fuerza constante y una velocidad constante para que eso quede derecho lo mejor posible, dado el caso de que ahí es donde ponen las semillas, ¿sí? O sea, con eso mueven la tierra. En aquella época, yo me imagino que ahorita donde no estén mecanizados, porque yo creo que eso ya los bueyes deben de tenerlos mecanizados, con motores y cosas, ¿ya? Entonces, cuando esos animales empiezan a trabajar, ¿ya? En la medida que va pasando el día, dicen los entendidos que ellos empiezan a sudar una grasa de la pelota esa, ¿sí? Empiezan a sudar una grasita y esa grasita termina por podrir los yugos, ¿ya? Y es
en ese juego de simbolismos, en ese juego de metáforas, en donde sale este texto bíblico. Cuando yo entiendo ese juego de simbolismos que hay allí, ese juego de metáforas, entonces ahora yo entiendo esta palabra. ¿Por qué? Porque dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y tu yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Ahora, cuando yo esa palabra yugo la traigo para acá, para nosotros, entonces esa palabra desde las Sagradas Escrituras está hablando, la palabra yugo está hablando de ataduras que se producen por el pecado, ¿sí? Está hablando de maldiciones que en muchos de los casos se heredan del antepasado, ¿sí? Se heredan de los papás, de las mamás, de los abuelos, de las abuelas, de los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera. Se hereda de por allá, ¿sí? Entonces, hay mucha gente que vive bajo esas ataduras y vive la vida de una manera desorganizada y no saben por qué, ¿sí? No saben por qué, porque ellos están tratando de hacer la tarea como la están aprendiendo a hacer a través de la Escritura, ¿sí? Porque ya son creyentes, o sea, ya somos creyentes, y entonces no logran entender cómo o por qué razón o por qué y cómo de esa manera que personas que han escuchado que Dios es poderoso para hacer que todas las cosas sucedan, de que todo sea bueno, no logran entender por qué razón se resulta de estar muy bien a estar muy mal, en todo el sentido de la palabra. De tener a Dios de primera mano y de pronto mañana Dios no es lo primero para la persona porque se le presentó alguna situación, alguna rabia, algún desajuste emocional, alguna cosa se le presentó y entonces dicen las personas, pero ¿por qué tiene que pasar de esta manera si yo voy a la iglesia, si yo creo en Dios, si Dios es primero para mí que todas las cosas, si yo hago todo como las Sagradas Escrituras dicen? Ahora, cuando uno está en esa condición de reconocimiento, entonces tendría que entrar a pensar que uno está viviendo la vida porque está subyugado a un pasado que alguien vivió que es enteramente parte de uno y uno le está heredando ese pasado a esa persona que puede ser mamá o papá. Si uno se sienta e indaga un poquito en la historia familiar, uno encuentra que ellos han vivido la vida como el momento se la está proponiendo a uno. ¿Ustedes me entienden eso? A veces con muchos dolores, a veces con muchas angustias, a veces con muchas amarguras, a veces con mucha pobreza, otras veces con escaseces, otras veces maneja uno la vida de una manera que no la entiende, pero es de la manera que parece le tocó y todo lo que viene a suceder es que uno sigue subyugado, ¿sí? Uno sigue siendo como una parte de esa yunta de bueyes, o sea, uno sigue siendo una parte que lleva el palo ese sobre la cerviz, sobre la nuca, y entonces la otra parte es el pasado. ¿Cuántos me entienden eso? ¿Cuántos me lo entienden? Mientras que ese pasado no se rompa, uno va a llevar la parte que le toca a uno, ¿sí? Ahora, ¿quién rompe ese pasado? Diga conmigo, Dios. No hay otra forma. ¿Cómo lo rompe? Por el conocimiento de la palabra. Cuando usted logra identificar que en la palabra la Biblia dice que el conocimiento de ella, el conocimiento de la palabra, nos entrega a nosotros, a nuestro espíritu, lo que es la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios es que seamos libres de todas las opresiones del pasado, porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces yo me meto en la palabra a buscar, basado en mi condición, qué antídoto hay allá para yo salir de ese pasado, voy a encontrar la forma de que el yugo se pudra. ¿Estamos claros?
Cuando yo encuentro en la palabra de Dios que Dios dice en ella, el ladrón vino a matar, robar y destruir, pero también dice en ella que para eso apareció el Hijo de Dios, Cristo Jesús, apareció para deshacer las obras del ladrón, o sea, para quitar los yugos que nos han tenido atados en la vida del pecado, de la maldición, de la opresión, del desengaño y de todas aquellas cosas por donde seguramente todos nosotros hemos pasado. Puede que de pronto no todos hayamos sido afligidos por una cosa en particular, pero todos hemos sido afligidos por alguna razón específica de familia o porque no la hemos conseguido por ahí. Yo lo pongo de la siguiente manera. Dentro del cuerpo de Cristo, nosotros hemos vencido todo eso porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Eso está vencido. Pero a veces se da de que por razones que no se entienden, pero que pasan, uno resulta quebrantando el mandamiento, el mandato de Dios, y se une en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, uno no tiene el yugo, el uno ya se pudrió. ¿A cuántos se les ha podrido el yugo ya? Dígame, yo creo que a mí. Y yo creo que sí. Ese ya se pudrió. Y ahora le voy a decir por qué. Ese yugo ya se pudrió en uno. Pero cuando uno va ahora a la persona equivocada y esa persona viene cargada de maldiciones, de opresión, de angustias, de amarguras, de pobrezas, de todo eso por ahí para allá, y uno la trae y la pone a ser parte de uno, ¿cómo cree que queda uno? ¿Cómo cree que queda uno? Queda en la condición de la persona que uno trajo a ser parte de uno. ¿Cómo se libra uno de esa? Haciendo lo que la Biblia dice. Ayunando y orando para que Dios la libere de las cargas con que llegó a la vida de uno. Yo sé que muchos dicen, no, pues me divorcio y ya. No, hermano, esa deja de ser la forma según la palabra de Dios, porque la palabra de Dios también lo dice claramente en el libro de Corintios, primera de Corintios capítulo 1, y leyendo desde el verso 1 y en adelante, la Biblia dice, para el hombre lo mejor sería quedarse solo porque las mujeres producen mucho problema. ¿Sí? ¿Dice así? No. Tenemos que ser gratos con las mujeres también. Lo mejor sería para el ser humano quedarse solo, porque en el matrimonio se corre el riesgo de tener muchos problemas. Pero por causa de las fornicaciones, el consejo de Dios es que todos se casen para que no estén quemándose. O sea, para que todos los días no vayan a estar en la paila aquella que están calentando por allá para los pecadores. Lo mejor es que se casen, ¿ya? Si después de haber decidido el matrimonio, deciden separarse, que no sea por una razón distinta que para meterse a buscar en Dios lo que necesitan encontrar en el reino espiritual para que la cosa aquí abajo les funcione. Y esa separación no debe de ser por mucho tiempo para que no los tiente Satanás y vuelva a revivir en ustedes el yugo del pecado a través de la fornicación. Si se separan, que sea por poco tiempo. Si la mujer creyente tiene un marido que no es creyente, sopórteselo, ayune por él, pídale a Dios por su cambio, no porque cambie a la persona, sino porque la persona cambie. Si ese marido que
no es creyente, consciente vivir con esa mujer que es creyente, quién sabe si sea usted la persona usada para salvar a ese hombre o sea el hombre usado para salvar a esa mujer. Mire usted que es que la palabra tiene unas connotaciones bien fuertes. Cuando estamos hablando en estos términos, entonces uno tendría que pensar lo que dice Pablo arriba en la impartición, como empieza la enseñanza, es muy válida. Mejor que hace uno solo. Pero si no tiene el don de continencia, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Si no tiene don de continencia, lo mejor es que se case, porque si no resulta siendo hombre de muchas mujeres o mujer de muchos hombres, porque el don de continencia es lo que lo libra de eso. Como ese don no está, entonces cásese, pero mire muy bien con quién se va a casar. Y se lo digo a los muchachos jóvenes que están acá. Y cuando pasan por la oficina porque se van a casar, lo primero que yo le pregunto a una persona es la edad. No, que 20 años, que 21, ok. ¿Y está usted listo para vivir los próximos 50 años como mínimo con esta persona? Y le cuento que casi todos arrugan la frente. Porque una cosa es yo decir me voy a casar y otra cosa es pensar al momento cuánto tengo que soportar a esa persona. Como 50 años, póngale ahí 20 más 50, 70, y si está entre los más gorditos, los más robustos espiritualmente, entonces 80 y de ahí para arriba. ¿Sí? Entonces, se lo pongo de esa manera, ¿por qué razón? Porque esta palabra dice, y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Ahora, cuando la unción de Dios está en una persona, se empiezan a podrir todas las obras del diablo. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la unción? Que casi todo el mundo habla de la unción como un instrumento espiritual de poder, para hacer milagros, para hacer por allá, para hacer por allá, para hacer por allá, y de esa manera conocemos la unción. Pero resulta de que en este texto entonces está personificando la unción. La unción viene a usted, el Espíritu de Dios viene a usted y entonces lo primero que sucede es que le empieza a revelar adentro de usted qué cosas necesitan salir de usted para que saliendo esas cosas entonces la gloria de Dios se pueda manifestar. Sí, se da cuenta que no es tan complicado entender esa palabra. ¿Por qué? Porque de la manera que en los animales, que en la yunta de bueyes, el sudor que ellos producen específicamente en esa área del cuerpo es aceitosa y ese aceite pudre esos palos, ¿sí? Entonces, en nosotros, cuando nosotros somos creyentes de hueso colorado, como dicen en México, o sea, cuando nosotros somos creyentes de verdad, en nosotros empezamos a transpirar Cristo, como dice la palabra. Entonces, nada de lo que haya adentro guardado en uno produciendo alguna clase de muerte espiritual va a poder soportar, va a poder convivir con eso que ahora nosotros somos, con eso que nuestra vida ahora es. Todo eso va a salir de la mente, va a salir del corazón, se van a ir todas aquellas cosas que se han vuelto convenientes para la vida de uno y lo que lo ha guiado a uno a través de lo que lo ata. Porque así como les decía en un comienzo, los animales, los bueyes van uno a un lado y el otro al otro, unidos por ese palo que se llama yugo. ¿Sí? De ahí sale el aparato o el mecanismo para arar la tierra, pero hay alguien que va moviendo eso, ¿sí? Y cuando necesita que se mueva para acá, pues entonces lo mueve para acá, es como un direccionador. ¿Cuánta gente es direccionada por los yugos de impiedad de los que habla el mismo Isaías? Y son direccionados a hacer lo que no quieren. Si el apóstol Pablo decía también, o quedó escrito en el libro de Romanos, por allá en el capítulo 7, verso 14 del libro de Romanos, quedó escrito, pero ¿por qué razón yo tengo que hacer lo que no quiero hacer?
porque hay un yugo adentro y hay alguien que lo está moviendo. Y hay alguien que quiere llevar a la persona a hacer su pasado. Hay alguien que quiere hacer que esa persona haga su pasado o viva en su pasado o siga siendo esclava del pasado. Pero quiero decirle algo con esto que me gustaría que le ayude mucho. Y ahí no se sale, sino por dos puertas que la una conduce a la otra. Sanidad interior o restauración y liberación. No hay otra forma que yo vea en la Biblia. Y no veo en la Biblia otra forma porque cualquiera podría decir debe ser la salvación. Pero hay mucha gente que hace confesión de fe y sigue con los yugos y siguen condenados. Y de pronto no condenados para ir al infierno, pero siguen condenados viviendo en dolor, aflicción, angustias, amarguras, porque no han podido soltarse del pasado, porque no han podido hacer que lo que la Biblia dice se vuelva verdad para ellos. Cuando Dios dice en su palabra, yo quiero hacer cosa nueva en ustedes, quiero hacer algo sobrenatural a favor de la vida de ustedes, quiero hacer algo glorioso a favor de la vida de ustedes, pero para yo poder hacer eso, ustedes necesitan morir al pasado y a los recuerdos antiguos. Para salir de ahí necesitamos ser libres. Y para ser libres necesitamos ser sanos. Por eso estoy entre los pastores que dicen, y de pronto puede ser una alegoría de poco precio, pero quiero decirle, yo estoy entre los que piensa que si una persona llega al cuerpo de Cristo y no pasa un proceso de sanar y liberar, no es cristiano. Es un seguidor del Evangelio, pero no es cristiano, porque para ser cristiano se necesita más que creer. Para ser cristiano se necesita mucho más que venir a la iglesia. Para ser cristiano se necesita mucho más que pensar que yo soy creyente porque domingo a domingo, miércoles a miércoles voy a la iglesia o inclusive porque trabajo para ella. Necesitamos sanar y necesitamos ser libres. Por esto le digo lo siguiente. Cuando los pastores los inviten a tiempos como ayer, yo no sé, ellos son distintos a mí en la forma de programar y yo se las admiro porque ellos dicen las cosas como con un mes de anticipación. Yo no, yo llamo y digo, mañana nos reunimos. Los que han estado conmigo por tantos años saben que yo no soy de agendas largas, pero ustedes tienen la bendición de tener una dirección de agendas largas. Entonces, cuando apenas ustedes vean el anuncio que el próximo día de ayuno, que eso se los van a colocar en cualquier momento, haga los arreglos, porque ese día de ayuno es una oportunidad de santificación. Y cuando hay una oportunidad de santificación, se presenta una gran oportunidad de ser sanado y de ser liberado. Se presenta una gran oportunidad de que los yugos se pudran y usted quede libre. No le voy a preguntar cuántos de ustedes no han ido a un día de restauración, porque quedaría asombrado, pero aún quedaría más asombrado cuando pregunto cuántos han ido a un día de restauración y de pronto los yugos siguen vigentes. Tan malo lo uno como lo otro, tan inconveniente lo uno como lo otro. Ustedes van a estar siendo invitados a esos tiempos de otra manera, pero con la misma palabra, con el mismo poder, con la misma unción y buscando el mismo propósito: que usted sea sanado y que sea liberado. No meramente restaurado, sino sanado. ¿Ustedes me entendieron esa? ¿Cuántos me lo entendieron? ¿Cuántos así levantando la mano en automático
¿Cuántos estarían listos para empezar ese proceso de venir a ese tiempo de restauración? Mire que son muchísimos. Se lo cuento de la siguiente manera. Cuando yo le busco un contexto a esta palabra, lo encuentro en el libro de Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 28 y hasta el 30. Todos los que estén cansados, los que estén trabajados, los que estén buscando ser sanados, vengan a mí, porque yo los voy a hacer descansar. Sobre sus hombros colocaré mi yugo. Mi yugo es fácil de llevar. Mi yugo produce frutos. ¿Y sabe por qué? Porque de la manera que el enemigo, a través de las circunstancias, a través de los problemas heredados, a través de los problemas que hemos conseguido por habernos asociado a gente que no piensa como nosotros, que no cree en Dios como nosotros, a través de muchas razones, nos ha tenido subyugados a Él por medio de esos yugos espirituales. Pero Dios hoy nos dice: lleven mi carga, que ligera es para llevar. La carga de Jesús, cuando uno la estudia en los diferentes evangelios, la carga de Jesús, o que Jesús propone ahí en el capítulo 11 de Mateo, es el evangelio. Es la palabra de Dios. Y el evangelio, que es la palabra de Dios, tiene el poder para al que no servía, al que no podía, al que llegó hasta ahí por la mera misericordia de Dios, como seguramente todos los que estamos en esta casa. Llegamos al evangelio que más no podíamos hacer, para ir a donde el enemigo está esperando al que no cree en Cristo Jesús. Sin embargo, cuando uno mira dentro de estas lecturas mesiánicas que están en el libro de Isaías, se encuentra uno con el capítulo número 25, verso 6, en donde Dios dice que en ese monte, hablando del monte en donde Cristo Jesús fue crucificado, allí va a servir manjares opulentos. Allí va a quitar la cubierta de tinieblas con que el diablo tiene cubierta la tierra. Allí va a vencer la muerte por nosotros. Allí va a rasgar el velo, lo va a rasgar de arriba a abajo en dos, para que a cara descubierta nosotros como creyentes quedemos viendo al Dios Todopoderoso. Y se encuentra uno con palabras como la que está en el capítulo 26, por ahí en el verso 3, en donde la Biblia dice que Dios defiende a todos los que le agradan a Él. Y los defiende y los pone a vivir en completa paz. Los pone a vivir en la paz que sobrepasa el entendimiento de los hombres. Y nos dice, así como dice en el capítulo 41, verso 10 del mismo libro de Isaías: no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Y yo te doy fuerzas para que te sobrepongas a todas las obras del infierno. Y nos dice, como dice en el capítulo 52 del libro de Isaías: suelte las ataduras de su cuello,
Deje de ser esclavo del mundo. Deje de ser esclavo del pecado. Deje de vivir esclavizado porque las maldiciones, porque las opresiones, porque las obras del infierno, porque las heredó, porque las consiguió en su andar por este mundo. Deje de ser esclavo de eso. Suéltese de eso. Y nos dice, como dice el capítulo 54, de balde el diablo te llevó al mundo, sin precio será soltado. Porque ninguna arma que el diablo haya usado en contra de tu vida va a prosperar. Dios nos lo dice. O nos dice, como dice el capítulo 44. No se preocupe. El Dios al que usted le sirve tiene el poder para deshacer las señales de los adivinos, para deshacer las palabras que han soltado en contra de tu vida y te tienen en alguna clase de ruina, en alguna clase de dificultad, en alguna clase de estancamiento. O sea, Dios libera. La palabra de Dios libera. La palabra de Dios sana. Y dice la palabra de Dios: vengan a mí todos los sedientos, capítulo 55. Todos los que tengan sed, vengan y tomen agua gratis. Y dice la palabra de Dios: ninguna palabra que entre por sus oídos y que llegue al corazón va a volver sin fruto, porque ninguna palabra que sale de mi boca, dice la Escritura, regresará sin fruto. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 60: levántese y resplandezca, porque ha venido tu luz, ha venido la luz del mundo a tu vida, ha venido Cristo Jesús a tu vida. Levántese y resplandezca en medio de las tinieblas que rodean el mundo, porque las tinieblas ya no son para la iglesia, porque vamos a brillar según las sagradas escrituras. Y vamos a brillar, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice en el 61: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para vencer las obras del diablo. Capítulo 65, verso 17: y voy a crear cielos nuevos para usted y tierra nueva. Le voy a devolver el futuro. Le voy a devolver todo lo que el enemigo se quiso robar. Ageos capítulo número 2, verso 20 en adelante: y restituiré lo que se comió la oruga, el saltón, la langosta y el revoltón. Lo voy a restituir. De dónde nosotros venimos yo no sé, pero lo que yo sí sé es que todos, por venir del mundo, hemos llegado golpeados. De dónde vengamos nosotros yo no sé, pero lo que yo sí sé es que los que han nacido en cuna evangélica vienen con herencias de afuera. Quizás no de sus padres, porque por eso nacieron en cuna evangélica, pero ¿qué de mis abuelos? ¿Qué de mis tatarabuelos? ¿Qué de ellos cuando la palabra de Dios los mete en el mismo saco? Cuando dice: y no voy a tener por inocente al culpable, sino que voy a seguir con la maldición de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es una bendición uno poder contar con el glorioso evangelio, porque el glorioso evangelio nos libra de todas esas cosas. Pongámonos en pie y démosle gracias a Dios por su palabra, y así como los vayan invitando, yo los voy a estar esperando con un equipo que va a estar preparado para eso, un equipo pastoral que va a estar preparado para que usted sea ayudado. Yo quiero decirle, yo voy a estar allí también, pero no voy a estar en el ánimo de mirar
mirar a ver si lo hacen bien o no lo hacen bien. Voy a estar en el ánimo de recibir. Voy a ir con los nuevos creyentes. ¿Por qué? Porque como les dije en un comienzo, el enemigo siempre tendrá de qué pegarse para tratar de sacarlo a uno del propósito de Dios en las cosas. Levante su mano al cielo y dígale, Señor, yo te pido en este momento que la bendición tuya, la bendición que viene del reino de los cielos para tus hijos, Señor, pose en mi espíritu, Señor, porque sé que las señales de la victoria están en mi espíritu. Conocimiento de tu palabra, Señor, sé que me puede mover a liberación, me puede mover a sanidad, me puede mover al punto donde tú reentregas todas las cosas que se han perdido por la razón que sea. Creo, Dios de los cielos, que la salvación es la entrada, pero que sin sanidad y liberación no hay permanencia en salvación. Dile, Señor, yo te pido con todo mi corazón que me ayudes a tener esta palabra en mi espíritu y que esta palabra quede produciendo el fruto que es la razón por la cual tú me tienes en esta mañana, en esta casa. Amén y amén. Que Dios los bendiga mucho y que Dios los guarde.